Hola a todos y a todas, bienvenidos al módulo 2. Mi nombre es Carolina Martínez y voy a ser quien los va a acompañar durante el desarrollo de todo este módulo. ¿Ya? Hoy vamos a tratar el tema de preparación de alimentos. Entonces, los contenidos que vamos a tratar durante esta presentación se van a dividir en las áreas de la cocina, cuáles son la zona sucia y zona limpia de una cocina, el área de preparación de alimentos y el área de operaciones preliminares y definitivas. ¿Ya? Entonces, para partir, vamos a definir las áreas de preparación las áreas de una cocina, ¿cierto? Entonces, en estas áreas nos vamos a encontrar con el área de almacenamiento y conservación, ¿cierto? Que es donde nosotros podríamos categorizar así como la despensa en nuestras casas, ¿cierto? O en los lugares en donde nosotros estemos atendiendo público. Conservación, que generalmente en los hogares las hacemos en el refrigerador, en el freezer o conservadora si la tenemos, ¿cierto? El área de preparación, que es donde definitivamente transformamos estas materias primas, que son alimentos, en preparaciones que vamos a servir a nuestros comensales, ya sea familia, amigos o personas que participen de esta olla solidaria o comedor solidario. El área de emplatado y distribución, en donde nosotros vamos a servir estos alimentos y los vamos a hacer llegar a las personas a quienes las preparamos, y el área de lavado. ¿Ya? En el dibujo de esta cocina que vemos, vamos a encontrar que esta distribución es de una forma especial, ¿cierto? Y esta forma especial, si se fijan, define área de almacenamiento, conservación, lavado, preparación, transformación y cocción de alimentos, ¿ya? Que también es parte de la preparación. Algo muy importante es que esta distribución tiene que separar o dividir zona sucia de zona limpia, ¿ya? La zona sucia es aquella en donde nosotros vamos a, como se ve ahí en este dibujo, ¿cierto? Vamos a tener todo lo que no está limpio, ¿ya? Donde encontramos, por ejemplo, loza sucia o vegetales que estén sin todavía lavar, o vamos a encontrar carnes que todavía no tienen un proceso de cocción. Y en la zona limpia vamos a tratar de trabajar todos los alimentos que ya van a ir como directo a servir al usuario, ¿ya? Al usuario o familia o comensal que usted tenga. Entonces, esta separación es muy importante que se lleve a cabo, si no se puede llevar a cabo de una forma física, porque entendemos que a veces nosotros no vamos a estar en una cocina tradicional como en nuestras casas, sino que vamos a estar, por ejemplo, en alguna sede vecinal o en alguna iglesia o colegio, etcétera, que no va a tener estas separaciones, y con suerte muchas veces nos vamos a encontrar con un lavaplatos ahí mismo. Entonces, todas estas áreas las tenemos que separar de igual forma, y si no las podemos separar físicamente, así como visiblemente, las tenemos que separar de forma virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que un rato voy a trabajar en este espacio mis alimentos así como tal, sucios, y voy a limpiar luego, y después de limpiar y desinfectar voy a trabajar mis alimentos en la misma área física, digamos, pero ya limpios y desinfectados, ¿ya? ¿Y con qué fin vamos a hacer esto? Principalmente con el fin de evitar peligros de contaminación, ¿ya? ¿Qué tipos de contaminación podemos encontrar? Podemos encontrar contaminación física. Esto quiere decir que, por ejemplo, el manipulador de alimentos o quien estaba en ese momento preparando los alimentos se encontraba con aritos, anillos o pulseras, y de repente algo cayó y se da cuenta después, y esto aparece en el plato servido de alguno de nuestros usuarios. O puede ser contaminación química, quizás, no sé, yo hoy día justo fui a hacer las compras y dejé justo aquí el antigrasa de la cocina. Entonces, esta antigrasa de repente se me cayó y se derramó arriba de un plato servido, no me di cuenta, y esto puede llegar a uno de nuestros comensales. O puede haber riesgo biológico, ¿cierto? Y el riesgo biológico es aquel que se da porque habían virus, bacterias, hongos, todos estos microorganismos que uno no ve, pero que resultan ser tan dañinos para la población, ¿cierto? Y sobre todo para la población vulnerable, que son los adultos mayores, los niños, las embarazadas y las personas que estén enfermas, ¿ya?
También tenemos que evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, por ejemplo, no sé, pues un huevo. Entonces este huevo yo lo preparé, no lo preparé de la forma adecuada y resulta que iba contaminado con un microorganismo que se llama salmonella y puede causar un cuadro de bastante gravedad en alguna persona. Y también para evitar contaminación cruzada, ¿cierto? La contaminación cruzada es aquella que se da entre alimentos, por ejemplo, que están limpios con alimentos sucios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos un corte de carne de vacuno sobre la misma tabla en que después vamos a picar, por ejemplo, el pepino de ensalada que le vamos a dar a nuestros usuarios, entonces nos exponemos a que aquí haya un riesgo de contaminación cruzada. Y obviamente, si separamos estas zonas, aseguramos preparaciones inocuas, eso quiere decir que no hagan daño a nuestros usuarios, ¿cierto? Y de calidad. O sea que en vez de hacerles daño, ¿cierto? Les haga todo lo contrario, les preste un beneficio, ¿ya? Entonces, si nos vamos directamente al área de preparación, que es la que vamos a ver en nuestro módulo, ¿cierto? Vamos a definir dos secciones. Una es la sección de áreas preliminares, que tiene un nombre difícil, pero en el fondo consiste en dar las primeras operaciones a los alimentos, que ya no van a ser como materia prima como tal, sino que van a transformarse, ya sea porque los limpiamos o porque los cortamos de alguna forma especial, ¿ya? Y el área de operaciones definitivas, que se define como área por calor y por frío, y ahí es donde nosotros alteramos la forma, consistencia o sabor definitivamente de esa preparación. Entonces, tal como les decía, operaciones preliminares se le llama la limpieza, corte o arreglo de un alimento, que ya no va a ser así como tal un pimentón enterito, sino que a lo mejor ahora va a estar lavado y cortado. Esas son operaciones preliminares, ¿ya? Aquí se separa en dos áreas. Una es el área de operaciones preliminares de vegetales y otra es el área de operaciones preliminares de carnes, ¿ya? Y lo que les comentaba antes, ¿cierto? Tenemos que tratar de evitar la contaminación cruzada entre estas dos áreas, o sea, entre estos dos tipos de alimentos en el área de operaciones preliminares para que no expongamos a nuestros familiares, usuarios o clientes a un riesgo de contaminación innecesario. Y tenemos el área de operaciones definitivas, en donde vamos a, ya dijimos, ¿cierto?, separar en áreas de frío y calor. En el área de frío es donde se realiza la mezcla o donde se alinean las preparaciones o donde se dan operaciones que no requieren de cocción o de calentamiento, ¿cierto? Para alternar la consistencia o el sabor de esta preparación. Y por otro lado están las operaciones por calor, que consisten en cocinar los alimentos, ¿ya? Y pueden ser cocciones disolventes, como dice ahí, que es como cuando uno sumerge en agüita algunos vegetales o carnes como para hacer una sopa. Y la cocción concentrante, que es esa que se da cuando uno reduce y trata de hacer alguna salsa o alguna reducción de algún alimento. Hornear, saltear, entre otras, ¿ya? Entonces, en resumen, nuestra área de preparación, ¿cierto?, debe ser separada entre área sucia, área limpia, para evitar la contaminación cruzada, para otorgar preparaciones seguras a nuestros usuarios. Esta área de operaciones o de preparación se va a definir o se va a dividir entre área de operaciones preliminares y área de operaciones definitivas. La primera tiene que tener también una subdivisión entre vegetales y carnes y la segunda tiene que tener una subdivisión entre frío y calor, ¿sí? Nos vemos en una siguiente sesión y muchas gracias por la atención prestada.